Estados Unidos lanza una advertencia de que China está barajando suministrar armamento a Rusia. Blinken ha explicado en una entrevista con la cadena CBS que China ya aporta apoyo no letal a Rusia, pero las últimas informaciones con las que cuenta Washington apuntan a que podría proporcionar apoyo letal, lo cual podría tener graves consecuencias, ha advertido. Pekín ha desmentido incluso que Moscú haya solicitado el suministro de material militar chino y ha reiterado su posición de neutralidad con respecto al conflicto armado de Ucrania con recurrentes llamamientos a la paz. El G7 amenaza con sancionar a los países que presten apoyo material a Rusia para el conflicto en Ucrania. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, los Estados Unidos y el alto representante de la Unión Europea se han reunido por primera vez bajo la presidencia japonesa en 2023 y han recalcado su apoyo a Ucrania. De este modo, el G7 ha instado a las terceras partes a dejar de prestar asistencia al ejército ruso y a sus fuerzas afiliadas, o se enfrentarían a graves costes. Rusia señala a Estados Unidos como principal provocador internacional. Peskov respondió así al comentario de la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, quien calificó las instalaciones militares de Rusia en Crimea como objetivos legítimos para Ucrania y agregó que esa península debe estar desmilitarizada. El vocero del Kremlin destacó además que las palabras de Nuland vuelven a poner de relieve lo profundas que son las discrepancias entre Moscú y Washington. El Ministerio de Defensa negó la destitución de los oficiales de Donetsk y Lugansk del 1. grado y 2. grado cuerpo de ejército durante la transferencia a las Fuerzas Armadas rusas. Recientemente, varias publicaciones rusas, en su mayoría en línea, informaron sobre el despido de las filas de los oficiales 1. grado de Donetsk y 2. grado de Lugansk, que han estado luchando casi desde el comienzo de la primavera rusa, pero no tienen una educación militar. Se afirmó que los comandantes con experiencia en combate supuestamente no encajaban en el departamento militar ruso, donde, para obtener el rango de oficial, es necesario graduarse de una escuela o instituto militar especial. El Ministerio de Defensa refuta tales declaraciones, informando que ambos cuerpos de ejército pasaron a formar parte de las Fuerzas Armadas rusas en su totalidad, con todo su personal. Edición británica. Para la ofensiva de abril, Kiev recibirá solo 50 tanques de los 320 prometidos por Occidente. Según una publicación británica que cita sus propias fuentes, Ucrania recibirá solo unos 50 tanques de fabricación occidental de los 320 prometidos para abril. Los países que se habían comprometido y prometido a Zelensky el suministro de tanques de repente comenzaron a rechazarlos. Incluso Gran Bretaña, uno de los patrocinadores más activos del régimen de Kiev, que juró entregar 14 tanques Challenger 2 en un futuro próximo, anunció repentinamente que transferiría solo 4 tanques para abril, e incluso entonces, si tuviera tiempo. Las fuentes informan la transferencia de unidades de PMC, Wagner, a las direcciones Zaporozhye y Uglíder. La primera información sobre la aparición de unidades de Wagneritas en Zaporizhia apareció el día anterior, cuando el llamado alcalde de Melitopol, controlado por Kiev, Ivan Fedorov, publicó en su canal TG un video de una columna de autobuses con militares. Personal de paso por Melitopol, acompañado de vehículos todoterreno con emblemas de la PMC, Wagner. En total se contaron 43 buses, pero no diremos que realmente había músicos ahí, ya que las ventanas de los equipos están oscurecidas y no se ve nada. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Zaluzhny, está preparando un ataque del Grupo Sur del ejército ucraniano en dirección a Zaporozhye. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, junto con el Estado Mayor, esperan un ataque coordinado de las tropas rusas de 5 a 7 direcciones a la vez. Según lo planeado por el cuartel general, el ejército ucraniano rechazará el ataque ruso, luego de lo cual pasará a la ofensiva en una de las direcciones, presumiblemente Zaporozhye. Se planea un contraataque en Tokmak con la tarea de tomar la ciudad. Dicha información proviene de fuentes en Kiev. Comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania NAEV, la línea de defensa ucraniana creada en la frontera de Bielorrusia es demasiado dura para el grupo ruso. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania cree que hoy el ejército ruso en el territorio de Bielorrusia no es suficiente para lanzar una ofensiva desde el norte. Al mismo tiempo, no se descarta que se produzca un ataque en dirección a Kiev, ya que Kiev no conoce las intenciones del comando ruso, sino que procede solo de los datos disponibles.